Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Ustedes saben, este es un espacio inspirado y creado para que te motives a encontrar o a buscar tu mejor versión, a buscar esa conexión con vos misma y poder encontrarle un sentido a esta vida. Es por eso que este episodio, empezamos se va a enfocar en eso, en hablar en el sentido de la vida. ¿Y quién mejor invitado para hablarnos del tema? Alex Carrasco. Alex Carrasco se hace conocer como Alex Carrasco, pero en realidad es un maestro de Dios y su base espiritual está basada en el libro Un curso de milagros. Y a partir de ahí, todo su apoyo, todo su servicio a la humanidad está justamente enfocada y basada en el curso de milagros. Así que una vez más, Alex, te doy la bienvenida y gracias por estar otra vez en el podcast El Proceso. Hola, corazón hermoso, ¿cómo estás, hermanita chuli? Qué gusto nuevamente volteé a ver, ya teníamos mucho rato que no grabábamos. Sí, mucho Estábamos rato. bien ocupados cada quien en sus Sí, dinámicas, sí. pero sabiendo que estamos haciendo siempre lo mismo. Me da mucho gusto que ya me presentes como maestro de Dios y eso habla acerca de ya qué tan convencido estoy precisamente de mi sentido de vida, ¿no? Que le he dado precisamente un sentido de vida. Y al final de cuentas, este adjetivo maestro de Dios es la palabra maestro, es un adjetivo temporal. Cuando a mí ya nada más me pregunten, ¿tú qué eres? Yo nada más quitaré en el futuro la palabra maestro, ya nada más diré de Dios. Ujú. Y Eso es sí, todo. porque maestro es una condición temporal en esta vida, ¿no? Que Y hemos el curso elegido. te lo dice. Ujú. Exactamente, que hemos elegido transitar y me parece fascinante porque un maestro aporta muchísimas cosas, no solamente enseñanza, no solamente conocimiento. Un maestro aporta algo muchísimo más profundo que es conexión para mí. Es poder darte la oportunidad de todo eso que estás aprendiendo, internalizarlo, ¿no? Llevarlo a la materia para que realmente se pueda integrar tanto el conocimiento como la práctica. Y hablando así, fuera de cámaras, ¿no? Habíamos arreglado con Alex de hablar el sentido de la vida. Y qué importante que es porque muchas personas en este momento se encuentran perdidas. Esa es la palabra. No saben, están como sin rumbo. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que, eh, cuál es mi misión en esta vida? ¿Para qué vine, no? Entonces, poder orientarle a las personas a que puedan quizás encontrar o empezar a autoindagar en lo que es el sentido de vida de cada uno me parece una ayuda increíblemente poderosa. Por supuesto. Y de hecho, bueno, yo menciono que precisamente el adjetivo maestro de Dios es para mí el resultado precisamente de haberle encontrado el verdadero sentido a la vida. Y el verdadero maestro de Dios no es aquel que se la pasa predicando la palabra de Dios de casa en casa. Digo que si alguien lo quiere hacer está perfecto, no tengo ningún problema. Tampoco no, pero tampoco no significa que tengas que ir a estar todo el día en la iglesia o confesándote o no, no, no. Un maestro de Dios es aquel que habla en favor de la voz que habla por Dios. O sea, ¿qué significa? Que extiende la palabra de Dios en el sentido de el perdón, el amor, ¿sí? La expansión de poder comunicar esta parte donde todos nuestros hermanos son santos. Y el maestro de Dios no va en busca de discípulos, va en busca de maestros. Mm. Bien lo dijo Jesús precisamente, ¿no? No voy en busca de discípulos, voy en busca de maestros. Y precisamente él hace la unción antes de yo le llamo la primer cena, la mayoría de la gente le llama la última cena porque es la última cena en la que Jesús, estando vivo, estuvo con ellos, pero para mí es una cena de celebración que él tiene precisamente después de ungir a sus discípulos y los hace maestros que precisamente para que compartieran las buenas nuevas del perdón total, ¿no?
o del completo perdón en el mundo. Entonces, el sentido de la vida, repito, eh, consiste en que el examen de la vida, o sea, por así decirlo, aprobar el examen de la vida es la vida misma, no la muerte. Entonces, la mayoría de la gente que le encuentre sentido a la muerte, jamás le va a estar encontrando sentido a la vida. Y para nosotros la muerte es algo inevitable. Todo mundo lo tiene como algo muy, muy concreto, ¿no? Si de algo que tengo seguro o si hay alguna ley, es que me voy a morir. Entonces, en el examen de la vida se aprueba con la vida, no se aprueba con la muerte. Entonces, cuando nosotros muchas veces ni siquiera nos hemos preguntado si realmente existe un sentido de vida, ¿sí? A veces damos por hecho que nuestras tareas diarias es lo que le da sentido a la vida. Levantarse en un horario muy estructurado, ir a trabajar, atender al esposo, a la esposa, a los hijos, a ir al trabajo, atender los clientes, las mascotas, limpiar la casa. Un ejemplo, una mujer ama de casa, y no digo que esté mal, pero si su único sentido de vida es ser ama de casa, o sea, ser esposa y ser madre, ¿qué pasaría si, no sé, el esposo se va, fallece antes que ella y los hijos se casan y se van? La mujer esta queda sin sentido de vida. Y hasta ese momento es cuando se da cuenta que su vida, lo único que le daba sentido a su vida eran sus seres queridos. A otra Mm, persona podría ser un proyecto, otra persona sería su fortuna económica, a otra persona sería, no sé, su deporte, otro su propio cuerpo. O sea, eso es lo que muchos nosotros nos da sentido a la vida. Por otro lado, está el otro tipo de personas que en efecto anda buscando sentido, cree que hay ciertos caminos que le van a dar sentido a su vida. Y cuando llegan al final de ese camino, de esa jornada, se dan cuenta que ese camino no les daba la felicidad que prometía y por tanto no tiene ningún sentido. Y entonces, al final de cuentas, cuando nosotros ya nos encontramos en esa encrucijada en la que no le encuentro sentido a la vida, entonces, ¿qué es a lo que le encuentra sentido? Pues inevitablemente le encuentra sentido a la muerte. Y esa es la razón por la que la gente envejece, se enferma y fallece. ¿Por qué? Porque entonces ahora de ahí nace la idea descabellada de que la muerte es inevitable. No nace de otra función. El concepto, la idea de que la muerte es inevitable es porque no le encontramos sentido a la vida. Y esto es súper importante. Entonces, yo puse una ocasión, bueno, yo tenía una conferencia que ahorita ya la sustituí el título, pero va implícito el sentido de la vida en esta conferencia que voy a dar. Yo había puesto la imagen de un barco perdido ahí en alta mar, en la oscuridad, y puse ahí, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. En efecto, este barco, si el barco no sabe a dónde va, definitivamente ningún viento al camino que lo lleve va a ser favorable, no va a tener ningún sentido. La palabra sentido significa significado, ¿sí? Entonces, cuando tú llegues al final de tu camino, de tu jornada, de tu curso, te vas a dar cuenta que no tiene significado alguno. O si no es que hasta que llegaste hasta el final y topas con pared y no te da la felicidad, porque al final de cuentas, ¿qué es la vida? Sino los otros estados del ser. La vida se compone de tres estados de ser básicos que al menos podemos experimentar aquí mientras estemos en este sueño, que es la dicha, la felicidad y la paz. Si nosotros no tenemos esos tres estados, va a ser muy difícil que le podamos encontrar un sentido a la vida. Ahora, para este ejemplo del barco, en efecto, no hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Si el barco no sabe a dónde va, no va a haber nada que lo pueda favorecer, nada, exactamente. Sin embargo, hay otra pregunta detrás de esto. Si el barco no se reconoce como barco, tampoco va a saber a dónde ir. Si el barco piensa que es un flotador o cualquier otra cosa, un pedazo de madera en alta mar, pues no sabe quién es, por tanto no sabe a dónde ir. Y no sabe sus Entonces, utilidades, no sabe sus no sabe qué es lo capacidades. que es exactamente. Exacto. Entonces, vamos a imaginarnos nosotros precisamente como ese barco. Si nosotros creemos, no sabemos que somos ese barco, entonces no sabemos a dónde ir. Y aquí es donde viene la máxima confusión. Nuestra vida no tiene sentido porque nos hemos identificado como algo que no somos.
nos hemos identificado como un cuerpo. Y al identificarnos como cuerpo, pues es obvio que desde la identificación del cuerpo siempre nos vamos a identificar con con la muerte, con la muerte, no con la vida. claro. Entonces, identificarse con cuerpo te da sentido a la muerte. Eso que ni qué. Ujú. La identificación del cuerpo es el sentido de la muerte, no es el sentido de la vida. El cuerpo al final de cuentas acabará en el polvo de donde provino. ¿Sí? Ya sea por decisión propia en el sentido de la resurrección, o sea, de la iluminación, o porque murió por alguna enfermedad o por lo que tú quieras en contra de su voluntad, pero finalmente lo deseó. Aunque creemos que morimos en contra de nuestra propia voluntad, la, en efecto siempre estamos buscando la muerte, desde que nacemos hasta que llega. Alguna vez lo platiqué, me parece, ¿no? Cuando tú te identificas como cuerpo, pues pones al cuerpo como fin y ese es tu sentido. ¿Cuál es el sentido de tu vida? El cuerpo. ¿Y qué es lo que haces? Pues todo lo que sea necesario para satisfacer al cuerpo. ¿Y Sí. ahora qué haces? Limitas a tu mente para que la mente trabaje en favor de atender al cuerpo desde que nace hasta que muere. Siempre lo va a estar atendiendo, que tiene que trabajar, que tiene que juntar dinero, que tiene que hacer ahorros, que tiene que tener su seguro de vida, que tiene que tener su afore para la vejez, para las enfermedades relacionadas con la vejez y para comprar el ataúd y el terrenito del panteón. Y Ay, sí, entonces, triste, re triste. y ya por fin, después que tienes el terreno, dices, por fin tengo terreno propio, ¿no? Pero Trabajé toda mi vida y aquí lo tengo. aquí ya, y de aquí ya no me voy, ¿no? Acá Entonces, ya no, pero nadie me quita de aquí. aquí nadie me quita, quién sabe, a veces sucede. Pero bueno, Sí, es el, cierto. el, el asunto es que si te fijas, pues todo el poderío de la mente que es ilimitada está limitado a atender una motita de polvo en todo el universo llamado cuerpo. Desde ese concepto, pues claramente el barco está equivocado, no sabe qué es un barco, piensa que solamente es, no sé, el ancla o no sé, alguna parte del barco. Y esto es lo que hace que limite la visión del sentido de la vida. Ahora, aquí la pregunta entonces tendría que ser, voy a hablar de tres niveles de separación y cómo desde la separación llegamos a la parte más profunda. O Cuando sea, vos lo que nosotros, estás queriendo explicar ahora es cómo llegamos a encontrarnos perdidos, a no, a no tener sentido en nuestra vida. así ¿Cómo, es, cómo se fue formando esa separación o se fue componiendo hasta llegar al punto donde estamos ahora? claro, sí, de hecho sí, sí creo que voy para ese tema, porque es muy importante, porque si no entonces, eh, claramente no intento convencer a nadie, ni tú tampoco, pero sí que podemos hablar de lo que ya estamos convencidos. Y una de las cosas que yo estoy convencido es que existe Dios. Y de hecho así se llama la conferencia. Dios consumado es, Dios es inevitable, ¿no? Y eso les puede dar un dolor en el hígado a los ateos, pero bueno, para poder negar algo, previamente es que lo tuviste que haber conocido. Entonces solamente puedes negar aquello que conoces. Entonces el ateo realmente no existe. Existe aquel que le tiene tanto miedo a Dios o odio a Dios, que es lo mismo. Entonces, Dios existe, pero cuando se adentró en la mente del Hijo de Dios el concepto de la separación, ¿sí? En ese momento el Hijo de Dios creyó haber pecado, es el llamado pecado original. Y este pecado original provocó un mundo de pecado, que es el mundo en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué es el pecado? Es la idea ilusoria que tenemos los hijos, el Hijo de Dios, en nuestras mentes de creer que nos separamos de Dios, lo Mm. cual no existe, es una ilusión. Me parece que se te fue la señal. Entonces, esta ilusión de mundo creado de la ilusión de la separación que nosotros fabricamos es el resultado de la idea del pecado. Entonces, para poder nosotros mantener la ilusión de ese mundo fabricado o cimentado del pecado,
y repito, pecado entre comillas, porque realmente no existe, se tuvo que crear un perceptor. Este perceptor es el cuerpo. El cuerpo es el que existe únicamente para percibir el mundo que nosotros hemos fabricado. La mente es el que lo crea y nada más lo que hacemos es mandar al cuerpo para que haga de fe y legalidad de lo que está creando la mente, pero el cuerpo es un perceptor. Entonces, en esta grave confusión en la que nosotros nos hemos creído cuerpo, pues es claramente que no vamos a encontrarle sentido a la vida. Lo único que le vamos a encontrar es sentido al pecado, a la culpa, al juicio, al castigo y a la muerte. Siendo así, cualquier camino que nosotros tomemos dentro de las garras del pecado del ego, pues siempre inevitablemente nos van a causar dolor. A veces nos dan un poquito de ayuda el ego, Sí, nos quiere aliviar tantito el dolor con el placer. Entonces, pues una de las mejores maneras es proyectar mi dolor y proyectar mi culpa en mi hermano, y cuando yo creo que mi hermano entonces ahora es el culpable, entonces ahora sí siento placer. Pero siento un esa es una de alivio, las formas. siento, ¿Mm? siento un alivio, ¿no? Sí, claro. Esa es la trampa del Paz. ego, ¿no? Dolor y Exacto. placer te hace creer que son cosas distintas, pero en realidad es lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema, cuando nosotros entonces nos separamos y nos creímos ese cuerpo, entonces ahora nos olvidamos de nuestra verdadera esencia. Nosotros somos un pensamiento de Dios y Dios es solamente amor. Entonces, si Dios es solamente amor, ¿sí? El Hijo es tal como Dios lo creó. Otra cosa es que lo hayamos olvidado. Entonces, en esa separación de la mente de Dios, o sea, nuestra mente se separó de Dios. Entonces, se hizo una demencia, Mm, o sea, de guión mente, o sea, nos separamos de la mente de Dios. Entonces, en esa primera separación de mente surge la demencia que se le llama olvido. O sea, nosotros se nos olvidó que somos hijos de Dios y que somos tal como Dios nos creó y que en efecto no somos cuerpo. Pero no solamente eso, la demencia nos llevó a otra todavía que es algo más profundo, que es un estado de mente. O sea, ya aquí ya me estoy refiriendo a la locura. mm, Entonces, una persona de mente, incluso si nosotros lo analizáramos desde la psiquiatría y otros aspectos aquí, una persona que está demente es una persona que tiene un gran olvido por quién es, pero tan profundo que ya no sabe, o sea, es la persona que literalmente no sabe quién es, ¿sí? Escucha voces, tiene personalidades, o sea, está totalmente demente porque literalmente ya no sabe quién es, ¿sí? Aquí lo que nos mantiene en una ligera cordura es la creencia de creer que somos cuerpo o la idea de creer que somos cuerpo y de creer que somos un nombre, una etiqueta familiar, profesional, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos mantiene en un estado de más o menos una cordura. Pero realmente cuando tú te das cuenta que todos esos solamente son etiquetas que tú te has puesto, es como si al barco le quisieras poner el nombre del barco, le quisieras poner un color, le quisieras poner un estilo de barco, no sé, una marca. O sea, le llenas muchas cosas al barco hasta que el barco ya no sabe qué es barco. O sea, tantas cosas que le pusiste que ya no sabe ni quién es. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, volver a identificar esa mente y devolvérsela a nuestro Padre, que no es eso otra cosa. significa empezar a sacarnos etiquetas, empezar a sacarnos roles, empezar y volver a lo que es la pureza, ¿no? Por Sin supuesto, nada de esa, de toda como las capas de la cebolla, ¿no? Sacar, sacar, claro, sacar, sacar, porque en realidad nada de eso es lo que nos representa o lo que nos exacto. identifica. El verdadero ser es solamente espíritu y mente, que también podemos poner como sinónimo de mente, la mente del amor, claramente, al alma. Entonces, el espíritu y la mente, ¿sí? Es lo que realmente somos nosotros. La mente es el principio activo del espíritu. Mm. Así que al final de cuentas viene siendo lo mismo, lo dice Curso de Milagros en clarificación de términos. El Curso de Milagros no entra en el término alma, dice por ser un tema polémico, pero cuando tú lees el curso varias veces te das cuenta que el alma es la mente
Y obviamente cuando le entregas tu alma al diablo, en este caso al ego, es porque le estás entregando tu mente del amor. O sea, la estás olvidando y le estás entregando tu mente para que él la utilice en favor de cosas de culpa, de ataque, de miedo, Exacto, al etcétera, cuerpo, a la materia. al cuerpo. Y sí, Exacto. pues, obviamente, cuando tú pones al cuerpo como fin, inevitablemente estás poniendo al ego como fin y estás poniendo al miedo como fin, ¿sí? Todos los medios que ataquen el cuerpo siempre va a generar muerte. Siempre, todo lo que hagas por el cuerpo es la muerte. O sea, inconscientemente es una programación para la muerte. Ahora, Ahora, bien dicho, ujú, te hago una pregunta, ¿no? Así como un poco concreta, porque la persona, ujú, el oyente que está escuchando esto, dice, ok. ¿Y cómo hago yo para empezar a sacar esas capas? Porque todo el momento, todo el tiempo, ¿qué es lo que recibo de todos los medios externos? Que nuestro cuerpo es lo más importante, qué es lo que tenemos que cuidar, qué es lo que tenemos que preservar. O sea, ahora se está empezando a hablar un poco de salud mental, se está empezando a hablar de conexión, pero esas personas que toda su vida han vivido de esa forma, identificadas solamente con el cuerpo y no encuentran ya sentido en su vida. ¿Cómo empiezan a... claro. Bueno, es precisamente esto, que nos dejemos de identificar como cuerpo y que las emociones son propias del cuerpo y por tanto son propias del ego. ¿Cuáles son estas emociones? Alegría, enojo, miedo, asco, tristeza, que esas se encuentran dentro de una escala de emociones muy por debajo y que hasta abajo se encuentra todavía la culpabilidad, la vergüenza y la muerte del cuerpo mismo. Entonces, el nosotros salir de esa escala de emociones, de escala o de frecuencia muy baja, si así le quieres llamar, significa que entonces tú tienes que ir subiendo. Primero, número uno, tenemos que estar en neutralidad, número uno. O sea, eso es lo primero que tenemos que hacer, entrar en neutralidad. Por el momento es que la razón, la poca razón que nos queda, ¿sí? Que de ahí obviamente nos va a llevar a la cordura, tenemos que identificar qué es lo que nos da más paz. Las cosas que hacemos normalmente no nos proporcionan paz, No, nos proporcionan la ilusión de la paz, ¿sí? Ahora, la ilusión de la dicha y la ilusión de la felicidad. Esos son los tres estados del ser que superan el cuerpo por todo. Entonces, pero para poder alcanzar esos estados, entonces hay que primero hacernos responsables. Eso es una inversión de pensamiento un poquito dolorosa para la mayoría de las personas, porque todo el mundo está acostumbrado a el sentimiento de víctima, de mm, sentirse víctima y creer que el mundo externo es el que a mí me ataca o me transforma. Por tanto, entonces cuando yo digo, no, a ver, yo soy responsable de todo lo que veo. Yo elijo y experimento todo lo que quiero, ¿sí? Entonces, cuando tú haces todo eso, todo lo he atraído yo y todo se me concede tal como yo lo pedí. De hecho, hay una oración de responsabilidad en Curso Milagros. Y cuando tú dices, yo asumo la responsabilidad, entonces ahí ya estás en aceptación. Debajo ya. de la aceptación estás en querer controlar. Yo quiero controlar, yo esto, yo lo otro, yo dirijo, yo controlo. Pero cuando ya estás en aceptación, a decir, a ver, no estoy en paz, no soy feliz, no soy dichoso. No soy, o sea, no es momentáneamente, porque a mí cuando alguien me dice, es que yo estaba en paz, pero vino una persona tal y me vino y me quitó mi paz, significa que no estabas en paz. Para empezar, la paz atrae paz. La paz no puede atraer a alguien que te cause daño o a alguien que te quiera atacar. La paz atrae paz. Entonces significa que no estabas en un estado de paz. Estabas confundido con un estado de tranquilidad y creíste que eso era la paz. Pero el estado de paz, el estado de felicidad y el estado de dicha son estados inmutables del ser. Significa que no pueden cambiar. Y cuando nosotros logramos esos estados es porque tenemos que empezar a aceptar, no a querer controlar, porque la paz no se logra teniendo todo bajo control, sino soltando todo control. Definitivamente soltando. Entonces, cuando nosotros estamos en el estado de aceptación, empezando por la responsabilidad, acepto que soy responsable. Entonces ahí empieza una inversión de pensamiento absoluta, porque después de eso dice, ok, acepto también la cordura. ¿Sí? Me acepto la responsabilidad, que acepto que he estado loco, que he estado demente, que no sé quién soy, que no sé a dónde voy, no sé dónde me encuentro y no sé ni qué es lo que quiero controlar. Y O por sea, tanto, mi acepto vida, que he olvidado.
acepto que he olvidado, acepto que no recuerdo que soy un barco, Exacto, que ¿sí? no recuerdo nada. Que no recuerdo quién soy. Y entonces, ¿eso qué es? Demencia y actos dementes. O sea, la demencia te lleva a hacer actos dementes. O sea, mi demencia, mi olvido me lleva a hacer actos dementes. ¿Cuáles son los actos dementes? Y los podemos ver en el mundo. Las guerras mundiales, los asesinatos, las violaciones, los secuestros, o sea, todo lo que nosotros vemos no es otra cosa más que actos dementes de una demencia, De alguien que se ¿sí? olvidó, exactamente, que se De olvidó alguien que quién no era. sabe quién Pero, es. exacto, pero busca encontrarse en ese tipo de actos, de acciones. Claro. Pero ¿Por qué? como no Porque le llevan a la paz, se vuelve a encontrar que ahí no es el lugar, que ese no es el camino. así es. Y entonces, obviamente, pues, ¿por qué buscamos afuera? Porque estamos buscando esa respuesta. La respuesta a la pregunta, ¿qué soy? La respuesta a esa pregunta, ¿qué soy? La vamos a buscar siempre afuera, creyendo que se encuentra afuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Un reconocimiento, reconocer, volver a recordar. Quiero que me reconozca mi hermano, no importa qué haga, quiero ser arquitecto, quiero ser el mejor arquitecto, quiero ser un padre, quiero ser un buen padre, quiero ser hasta una persona que hace un asesino serial, pues igual, querer ser reconocido como el mejor Exacto, asesino serial. Entonces, exacto. y lo peor de todo es que vamos a buscar ese reconocimiento externo a nosotros, de manera externa, en personas que tampoco nos reconocen. Entonces, dime tú si no vivimos en un mundo de locos. Vivimos en un mundo de mente gracias a la demencia, gracias al olvido de quién somos. Pero Entonces, la primer desconexión es justamente es, como decías, ¿no? Identificarnos con el cuerpo. Otra vez estamos buscando representarnos o identificarnos a través del cuerpo. Y ese cuerpo, a su vez, que no es nada, buscamos que sea reconocido por otros. En realidad estamos viviendo, como decís, en una ilusión. claro, vas a buscar ilusiones. ¿Y qué hace Estás una buscando ilusión? ilusiones, ilusión tras ilusión tras ilusión, que te llevan a una desilusión completa. Exacto, esa es la otra cara de la moneda de la ilusión, que es lo mismo. La ilusión y la desilusión es lo mismo, ¿sí? Y lo único que puede estar en conflicto es entre ilusiones. La verdad no estaba en conflicto con la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar afuera, no vamos a buscar la verdad, vamos a buscar ilusiones de quién somos. Y entonces, cuando tú vas a buscar entonces adentro, entonces tú sabes que recuperar la cordura es, número uno, que la búsqueda es hacia adentro. O sea, la salida no es hacia afuera, la salida es hacia adentro. Y esa, ya lo decían los grandes, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Entonces, una vez que tú aceptas quién eres por dentro, o sea, que tú dices, yo no soy este cuerpo, yo soy una mente y mi mente es infinita, eterna e inmutable, por tanto, tiene que ser la mente de Dios. Y entonces mi espíritu no es otra cosa más que un pedacito minúsculo de la mente de Dios, de esa gran eternidad. Entonces ahí viene la siguiente fase. O sea, primero recuperas la cordura, aceptas la cordura. Quiero recordar, acepto que tengo que recordar. Acepto que he estado loco y acepto que he estado en el olvido, en la demencia. Y ahora quiero la cordura. Quiero Pero salir ahí de la viene la locura. integración, ahí viene justamente la integración. Yo tengo toda la teoría, me di cuenta de eso, descubrí, lo conozco, ahora cómo lo integro a esto que estoy experimentando en esta vida. Claro. Una de las cosas súper importantes que aquí tenemos que comprender también es que la locura y la demencia radican en la concepción del tiempo pasado y futuro, de la inversión de causa y efecto y de la inversión de medios y fin. Ya hablamos de los medios y el fin. El fin, que hemos puesto el cuerpo como fin, eso ha provocado que perdamos de vista la mente. Y entonces la mente que pierdes tú de vista, la generas de mente. Es como si tú quitas a la mente de la ecuación de tu vida, quedas de mente. ¿Sí se entiende esto? Claro, claro. Entonces, es como si tú, por ejemplo, de repente te amarraras el brazo izquierdo por unos 3 meses, lo dejaras inmóvil y después sueltas el brazo va a quedar todo atrofiado y no vas a poderlo utilizar por la falta de uso. Lo mismo sucede con nuestra mente. Cuando no le damos el verdadero poder a la mente que merece, entonces la mente está atrofiada y una mente atrofiada está demente. ¿Sí?
Entonces, ese es el primer paso, reconocer a la mente como primer lugar, no al cuerpo. Número dos, entonces ahora ya podemos poner a la mente como fin, no el cuerpo. El fin Claro, es la mente donde vamos a encontrar los tres estados del ser. ¿Sí? Ahora, número dos, eh, causa y efecto. Todos nosotros creemos que todas las causas de nuestros problemas se encuentran en el pasado. Y esa es otra demencia. Una de las mayores demencias es que no recordamos que el pasado ya pasó y que al futuro no se le ha asignado ninguna causa. Por lo tanto, tampoco existe. Y hay una frase de todo el Curso de Milagros: presente. solo existe el tiempo presente. Y también nuestro mayor error es que la línea de tiempo pasado, presente y futuro, ahí colocamos el presente. Y el presente no se encuentra en la línea del tiempo. Nosotros deberíamos de sacar y separar el presente como si fuera un puntito de luz que se le llama el instante. Curso de Milagros le llama el instante santo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el ego? El ego solamente vive del pasado. Por eso es que el ego es una ilusión y proyecta y te hace creer que el pasado, ¿sí? Se puede proyectar al futuro. Y esto es algo medio complejo porque aquí viene la gran paradoja del tiempo. Curso de Milagros, capítulo 26, la transición, un pequeño obstáculo y también manual para el maestro, nos hablan de una manera más profunda. Digo, todo el curso habla del tiempo, pero eh, nos habla acerca de la paradoja del tiempo. Dice, en la idea en que la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo, eso ocurrió hace mucho, mucho tiempo. En la eternidad jamás existió. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en nuestra concepción del tiempo, el concepto de la separación, Dios lo resolvió en ese instante. ¿Qué soy? Dios respondió, yo soy el que soy, se acabó el mundo que inventamos, que fabricamos. Eso ocurrió hace mucho. O sea, ¿qué significa? Que esto que estamos viviendo ahorita ya pasó. Lo que vamos a vivir mañana ya pasó. Y lo que vamos a vivir en un año ya pasó. Y lo que vamos a vivir en 10 años ya pasó. Y en 1000 años. Por eso es que las clarividencias, los profetas, todo el rollo, no están viendo el futuro, están viendo el pasado. Oh, Y de ahí viene consumado es. Dios es inevitable, ya pasó. Y esa es nuestra mayor locura, no recordar que ya pasó, no recordar que ya ocurrió y que todavía queremos seguir controlando y modificando la realidad a nuestro antojo a pesar de que ya pasó. Lo y que en único que realidad, deberíamos de hacer es hacernos a un lado y dejar que pase. ¿cómo vas a modificar algo que ya pasó? O sea, Solamente quedas en un bucle. Entonces, esa es la otra parte. Tenemos que comprender que la causa y efecto se encuentran en el presente y Dios es la única causa y su Hijo es el efecto. Entonces, cuando tú comprendes que Dios es la única causa, entonces sabes que se lo tienes que entregar al Espíritu Santo, que es el mediador o es la voz correctiva entre el Padre e Hijo. Cuando tú le entregas el instante santo, entonces tú estás liberándote del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese tiempo en el cual tú quieres seguir viviendo y querer seguir manteniéndolo vivo y despierto como si existiera todavía ahorita, es una demencia del pasado. Y entonces ahora, cuando tú estás en presente, entonces es cuando te liberas de la trinidad del ego, que es pecado, culpa y juicio. sí. Porque el tiempo solo tiene principio y fin, la eternidad no. Entonces la eternidad no tiene origen, la eternidad no tiene final, ¿sí? Pero el tiempo sí. Por eso es que el tiempo se le puede adjudicar el pecado original o origen del pecado y juicio final. Pero cuando Pero, tú te sales de eso, no existe. exacto, pero entonces, ¿cómo las personas pueden decir, ok, entonces de ahora en más ya no tengo que planificar nada? Es un Porque poquito complejo. Sí, claro. es complejo porque dicen, entonces, ¿qué es la vida? ¿Para qué planifico? Yo sé que no hay que, o sea, hay que dejar todo en las manos del Espíritu Santo, como hemos hablado muchas veces, pero hay que también tomar acción, ¿no? Pero Tomar siempre y cuando el acción y Espíritu Santo te lo confiar en los muestre. resultados. Claro, porque ya pasaron.
El resultado y el proceso no es algo futuro, está aquí en el ahora, porque ya pasó. Entonces, cuando tú se lo dejas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hace todo, el instante santo, el encuentro santo y la relación santa con tus hermanos. Pero para poder alcanzar eso, tenemos que entonces ahora entrar en el siguiente nivel de aceptación, aceptar quién soy. Para Mm. poder aceptar quién soy, tengo que entonces comprender qué significa que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Si Dios es amor, y yo se los dejo porque ya lo hemos analizado en otras de tarea, enumeren el abecedario. Alguna ocasión que yo manejaba antes la numerología, se me ocurrió enumerar el abecedario y puse la palabra Dios. Me salió el número 47. En algunos aparece el 49 porque agregan la ñ, la letra ñ. Pero en otros, el que se va sin la ñ, el original, es, por decirlo, sale 47. Pero Dios es amor. Y si tú buscas también la palabra amor en el abecedario, también te da el mismo número 47. O De sea, esto 7 y significa, 4, 11, 1 y uno 2, que 2 es el número del amor. así es. Y entonces, ¿qué Sí, sucede? Más allá de las palabras, Dios es amor. Por eso es que Dios y el amor no tienen palabras. Por eso es que Dios y el amor no se pueden enseñar. Y te lo dice el curso de milagros, ¿sí? Este curso no pretende enseñarte qué es el amor, pues eso va más allá de lo que se pueda enseñar. No obstante, este curso, ¿sí? Pretende quitarte todos los obstáculos que te impiden recordar la presencia del amor, que es tu herencia natural. No se te puede enseñar el amor porque no ha habido un solo instante en que no lo hayas conocido. Entonces, si decir que Dios es amor significa que yo soy tal como Dios me creó, por tanto, soy el amor. amor. Ese sería el verdadero adjetivo que le pudiéramos poner a nuestro espíritu y mente. Un espíritu de amor y una mente que emana solamente pensamientos de amor. Entonces, cuando yo digo acepto el amor, es el otro nivel que está por encima de la cordura. Aceptar el amor no significa que ya recuerdes que eres el amor, pero sí significa la aceptación y la aceptación es la ley de su existencia. Entonces, cuando tú aceptas el amor, tarde o temprano vas a recordar, pero solamente puedes recordar dando. Entonces ahora se trata de dar amor, pero al menos ya tu vida tiene sentido, porque la pregunta ¿qué soy? Proviene de otras preguntas más interesantes. Es como esto, alguna vez te puse el ejemplo que si tú perdieras, creo, la memoria, a lo mejor si te puse a ti ese ejemplo, ¿qué pasaría si un día yo te encuentro por ahí y tú estás obviamente totalmente confundida, no sabes quién eres, no sabes quién es tu familia, etcétera? Y entonces yo te llevo a mi casa, te acojo, te pongo un nombre, te digo, te llamas Patricia, y mira, yo soy panadero, vamos a trabajar en esto. Pero tarde o temprano, tú te vas a hacer las otras dos preguntas, no solamente de la de quién, qué soy. Tú Sí, sabes que no eres Patricia, pero también te vas a preguntar de dónde vengo, quién es mi familia, cuál es mi origen. Y también te vas a hacer la siguiente pregunta, ¿a dónde voy? ¿Terminaré siendo panadera toda la vida? Pero ¿qué sucede cuando ya entonces yo descubro todos tus papeles y encuentro tu verdadera identidad? Te intento demostrar que tú eres Marina y te muestro toda tu vida. Estás tan acostumbrada a ser Patricia y ser panadera que ya rechazas a Marina, exacto, exacto. Y va a ser un conflicto interno muy grande. por supuesto. Aceptar el amor no es tan fácil. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo. Es que Es a muchos de nuestros hermanos les es más fácil decir te odio que decir te no, amo. sí, Se siente sí. más, se siente menos débil. Exacto, eso, te sentís menos vulnerable. Me van a lastimar menos si me pongo una coraza que si me abro a ti, te digo te amo y te acepto y me acepto como soy, ¿no? Pero fuimos adoctrinados así, ese es el tema. Desde niños nos han enseñado tenés que ser fuerte a los hombres, no llores, ¿no es cierto? Porque eran signos de debilidad. Entonces, es cambiar, es desarmar ese adoctrinamiento que hemos tenido yo por 57 años y empezar a reestructurarme por completa, reestructurar mi mente de una forma diferente. Y no es imposible, por supuesto que lleva su proceso y vamos a tener momentos de mucha duda, mucha incertidumbre, de querer soltar los brazos y decir hasta acá llego, pero siempre hay esta fuerza interna que te dice, no, hay que seguir buscando. Y eso es lo que no tiene palabras, digo yo, ¿no? Porque si uno quiere
poder explicar con palabras lo que es el amor, no hay palabras para explicarlo. Claro, porque es como si yo te dijera, mira, ven a una terapia conmigo y yo te voy a enseñar lo que es ser Marina, aunque no lo, porque ahorita no lo recuerdas. Yo no puedo enseñarte qué es ser Marina, tú ya lo sabes, nada más que no lo recuerdas. Exacto. Nosotros ya somos el amor. Y entonces aquí viene la siguiente. Acuérdate que aquí también viene algo ya más reforzado, que ya lo veremos en la conferencia, que ahorita, pues bueno, por cuestión de tiempo no me podría extender tanto, pero este reforzamiento de aceptar que soy el amor, acuérdate que viene acompañado de sus aliados con mucha más fuerza, porque ya aceptaste la responsabilidad, aceptaste la cordura. Aceptar el amor se vuelve más fácil cuando aceptas la responsabilidad. Aceptar el amor se vuelve más fácil cuando aceptas la cordura. Y entonces aceptas las otras dos preguntas. Entonces, ¿qué? El barco cuando ya por fin acepta que es un barco, aunque todavía no recuerde que es un barco, pero ya aceptó que es un barco, entonces ya tiene un sentido. ¿Por qué? Eh, Porque dice, ¿a dónde tendría yo que ir para que yo pudiera conocerme completamente? Pues con mi fabricante. ya, qué interesante, sí, y sí. ¿Sí? El que hizo la madera, el que hizo todo Es de el que lo principio a ensambló fin, y todo, ¿m? El que lo todo. creó. Entonces, entonces yo ya saber tengo que ser, o sea, mi sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida es aceptar quién soy y recordar quién soy. Y lo único que puedo yo hacer es que si yo acepto que soy el amor, entonces, ¿de dónde vengo? Del Sí, amor. ¿Y a exacto. dónde voy? Al amor. Y soy amor. Pero, pero aquí, por favor, no utilicemos estos conceptos ya separados. Porque cuando nosotros no olvidamos quién somos, en efecto separamos el de dónde vengo a dónde voy. De dónde vengo, pasado. A dónde voy, futuro. No. ¿Quién soy? ¿De dónde Ahora, vengo? ¿De dónde vengo? Todo en tiempo hacia arriba. porque en El realidad amor la línea no es horizontal, es vertical. es vertical. Nos lleva a Dios. Entonces, ¿de dónde vengo? Del amor. ¿A dónde voy? Al amor. Y por eso dice el curso, ¿no? La jornada termina donde comenzó. Y por lo tanto no existe jornada. Y el camino espiritual no es otra cosa más que el tiempo que nos tomamos en tardar, ¿sí? En aceptar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que somos tal como Dios nos creó y que nosotros somos la verdad. Por eso Jesús decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, porque él ya se había aceptado, Qué bello. Ah, ¿sí? sí. Entonces, claramente ya entonces la vida tiene sentido. ¿Y qué crees que ocurre inevitablemente cuando ya tu vida tiene sentido y dejas de buscar todavía, estar en la búsqueda frenética de estar buscándole cuatro patas al gato o tres patas, no sé? Estamos busque y busque y busque. Cuando dejas de buscar, comienza la dicha, comienza La la paz, felicidad, la paz. comienza la paz. ¿Por Sí. qué? Porque una vez que empieza tu jornada, tu camino, a mí me gusta poner este ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez has ido por la carretera y de repente vas feliz, todo esto, y de repente ya no ves señales en el camino, ya no sabes, estás tan confundida que no sabes si vas bien o no vas bien, y de repente hasta te detienes porque tú dices, no, a ver, no quiero perderme más. Mm. Y de repente te metes por una vía y probablemente hasta te pierdes un poquito más, retomas la carretera, hasta que por fin pides ayuda y dices, ya, ¿no? Obviamente, pues ahí pasa alguien que te dice, pero nosotros acá en la vida sería, Dios mío, ya, Espíritu Santo, Exacto. guíame. Sí. Y entonces cuando ya vas de nuevo por la carretera, obviamente, pero incluso mientras estabas afligido, afligida, desolada, temerosa, con zozobra, el paisaje no era nada bonito, aunque estaba bonito, Pero pero ni lo no es, observabas, ni lo no lo observabas, observabas o porque estás proyectabas un ahí. mundo Exacto. desolado, un mundo, sí, parecía un mundo tenebroso. Lúgubre, ya miedoso. Exactamente, pero el mundo no es que sea así, nosotros lo estamos Lo ve. fabricando así porque Es, estamos perdidos. Entonces, cuando tú ya dices, ok, el mundo tiene un sentido de vida, por tanto, entonces, ¿qué empiezas a ver? Señales que te indican a dónde vas. Y cuando tú empiezas a sentir las señales, a ver las señales, dices, wow, ya voy sí, bien, estás encaminado. estás Oh, por buen camino.
Estás en exacto, una jornada, un camino, o estás cursando, ¿sí? Por una carretera donde entonces el paisaje se vuelve diferente. Y entonces empiezas a sentir, experimentar la dicha nuevamente, la felicidad y la paz, porque tú sabes que vas seguro. Ahora, imagínate de verdad, imagínate que si a veces con una sola señal en la carretera nos sentimos emocionados, aunque después de un kilómetro encontremos otra, ahora imagínate de verdad que encontraras, no sé, voy a exagerar si tú quieres, 20 señales por, por kilómetro o 100 señales por kilómetro o señal tras señal, o sea, ya que sea toda una señal completa, ¿qué sentirías? Pues algo más que fe, exactamente. Bueno, yo sentiría un certeza, certeza, exactamente, alivio, certeza, confianza. Es como que ya voy con los ojos cerrados. Sí. claro, porque tú sabes que entonces sabes quién eres ahora, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes y sabes a dónde vas. Y no solamente eso, tienes, tienes las señales que te están indicando que vas bien. Ahora, este camino también se le llama jornada, le llama curso de milagros, o también se le puede llamar como su significado camino rápido, que uno de sus significados es curso. Por eso es que existe la palabra curso. Eso. Y aquí viene la parte interesante. ¿Qué significan las señales o cómo podemos percibir las señales? ¿Cómo las podemos Yo creo que Las señales, ¿qué serían? bueno, para mí yo percibo las señales cuanto más abierta estoy, cuanto menos intoxicada y más perceptible estoy a poder observarlas. Digamos, menos contaminada de todo lo externo, más conectada conmigo misma, puedo escuchar más las señales de Dios, ¿no? Claro, ese es cuando tienes exactamente la aceptación. Ya te diste cuenta, desde el momento que empezaste a aceptar responsabilidad, aceptar la cordura, aceptar que eres el amor, aceptar de dónde vienes, aceptar a dónde vas, entonces estás aceptando también las señales. Pero ¿cómo se manifiestan las señales? Si la carretera es el curso, las señales que son Tus hermanos, los ¿no? milagros, corazón. Oh, los milagros. El milagro es una expresión de amor. Y si yo me dirijo al amor, ¿tú crees que Dios no nos va a dejar migajas para que podamos llegar a su casa? Ya, 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 ¿Sí? definitivamente. Entonces, Al un respeto. curso de milagros significa un camino lleno de señales de milagros. Qué interesante. Wow, nunca lo había visto así. Bueno, Ahora, sí, perdón. no, no digo que muy buena la forma de interpretar. Me encantó. Sí, te dije que me llegó una visión. Sí, sí. Y ahora, todavía hay una resistencia porque después de la paz, que está, o sea, los estados del ser, pues viene la parte de la resurrección, lo que muchos le llaman la iluminación o la amorfía de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos todavía aceptar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, pero todavía hay una parte en nosotros que nos da un poquito de temor. Ah, Es la creencia de que todavía hemos pecado, de la culpabilidad, del juicio, del castigo. Es como si todavía dijéramos, ah, ok, sí, ya acepté que Dios es mi Padre, ya acepté, ya creo en Dios, ya tengo fe en Él, pero ¿qué crees? Todavía tengo un pequeño proyecto que tengo que resolver. Ahorita regreso a casa, es que mira, ahorita con la mente de tiburón, de coaching, y bueno, tengo una serie de cosas. Todavía me quiero comer el mundo, ¿no? A pesar de que ya estamos bien empachados de tanto comérnoslo. sí, sí. Estamos posponiendo el regreso a casa. Creemos que Dios es como ese padre iracundo que nos dice, pásale, hijo, pásale, no te voy a pegar, pero tiene el cinturón en la mano como si Dios estuviera enojado con nosotros. Decimos, pero ¿de verdad no me vas a pegar? Entonces, pero claro, es como esto. Imagínate que tú me dijeras, Alex, quiero que vengas a mi casa de visita, estoy muy emocionada porque vengas. O sea, tú, Marina, quieres hacer todo lo posible porque yo vaya a tu casa. Y yo te voy a llenar de pretextos y quiero que ahorita me los resuelvas, pero así. Yo te voy a decir, oh, jole, es que, ¿qué crees? Pues es que no tengo dinero. Y ¿No? imagínate que tú tienes todas las Yo te posibilidades para pago hacerlo. todo. Sí. Yo te pago todo. Ups. Es que la verdad no sé ni siquiera cómo llegar al aeropuerto y mira, no sé Yo qué. te saco el ticket y te lo mando. No te O preocupes. sea, tú harías todo, ¿no?
Es que no tengo ni ropa para viajar, yo te compro ropa. O sea, harías todo lo posible. O Y sea, vas a seguir encontrando excusas. y voy a seguir excusándome, pero va a llegar un punto donde mis excusas van a Claro, tener un límite, como también todo lo que tú puedas proporcionarme. claro. Pero ahora imagínate, ponte en el lugar de Dios. Dios que es todopoderoso y que quiere que todos sus hijos regresen a casa, ¿qué crees que no haría Dios para que volvamos? Nada, todo lo haría. Todo. O sea, es ilimitado, es infinitas posibilidades. Esos son los milagros, porque son los medios, son todos los medios que nos facilitan para llegar a la casa a más velocidad. Si Exacto, nosotros no para que queremos llegar, creamos. si que nosotros no queremos ir, es porque si nosotros no estamos ahí, es porque no queremos. Si no es por el miedo que le tenemos todavía a Dios. Exacto. Yo creo que no es que no queremos, no hemos aceptado todavía. No, sí, no hemos aceptado quién somos. Es por eso. Por eso Queremos estamos ganar, duda todavía. ganarle la batalla a Dios de nosotros no querer ir y Él nos espera con los brazos abiertos. Claramente no hay batalla. Dios no está en guerra. El que está en guerra, el que está en Nos- pugna con uno mismo es uno mismo. Exacto, la batalla Entonces nuestra es mente. guerra, mi guerra interna es voy, pero no voy, sí voy, pero no voy, sí creo en él, pero no creo. O sea, sí creo, pero no quiero un milagro, o no acepto los milagros, o no creo que este milagro pueda resolver tal cosa. Esto lo puedo hacer yo por mi cuenta, no necesito de Dios. O sea, ahí estamos nosotros completamente maquillando nuestra idea de amor a Dios, pero Sí, la realidad todavía le tenemos miedo. Entonces, repito, o sea, tú podrías satisfacer todas mis pretextos de no querer ir a tu casa con toda la posibilidad que tú pudieras. Y claro, serían mis pretextos, porque si tú me facilitas llegar a tu casa y yo quiero ir, voy a llegar. Pero si no voy, es porque yo no quiero. ¿Sí? no Entonces, estás si no listo. estamos, O quizás no estás listo. no, o quizás creo no estar listo. Pero Exacto. aquí se nos olvida algo. Esto ya acabó. En el momento en que la idea de la separación del Hijo de Dios creo yo haberse separado, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. Ya acabó, ya terminó la guerra, ya no hay nada, consumado es, Dios es inevitable. Y entonces va a llegar un punto donde tienes que poner en la balanza, ¿qué es lo que es inevitable? ¿La muerte o la vida? En el examen de la vida, la respuesta es la resurrección, no la muerte. En el examen de la vida, La sí se muerte es vale, simplemente un estado. Es un estado claro, simplemente de transición. Dejamos el cuerpo. Lo que pasa es que asimilarlo, creerlo, ese es el tema para el humano, digamos. Justamente por la identificación con el cuerpo, creemos que estamos dejando todo, que todo se termina. claro, el humano que se identifica como humus, ¿no? Como humo, como polvo, como tierra. Pero en efecto, es una transformación ilusoria al final de cuentas, porque todo lo que sea transformación o todo lo que muta es una ilusión. Por eso es que es una ilusión, porque la realidad es que los estados son inmutables, los estados del ser. Entonces, lo único que sucede con el cuerpo, que es una ilusión, se deshace la ilusión y se convierte en desilusión. Eso es todo. Exacto. Ya. Deshacemos el cuerpo. Cuando yo elijo dejar el mundo, no hay nada en el sueño que sea más real que otra cosa. Entonces, volver a casa es el verdadero sentido de vida. Y ahora, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo lo hago? No me puedo ir solo. El barquito ese que ya sabe a dónde va, se tiene que llevar todos los barcos posibles, sin convencerlos. No se trata de convencer a nadie, pero sí se trata de hablar de lo que tú ya estás convencido. Exacto. Entonces, por eso es que yo acepté ser un maestro de Dios, porque solamente voy a hablar de lo que yo ya estoy convencido. No quiero convencer a nadie, pero no podemos ir solos. Entonces, ¿cómo logras hacer esto? Con acciones. Fíjate, hay algo importante. La palabra servicio, en el sentido etimológico más antiguo, significa prestarse a Dios. Qué curioso. Ni siquiera que Dios nos creó, ¿sí? Le pertenecemos.
Aún así, es prestarnos a Dios, prestarnos a Dios. Pero Dios no quiere que estemos con Él en una iglesia rezando todos los días, ni tocando puertas. Dios, ¿sí? Se manifiesta en cada uno de nuestros hermanos. Dice, de hecho, el curso, ¿no? Piensa nuevamente cuál es tu función especial. Dios te ha dado un hermano para que veas en él su perfecta santidad. Entonces, creo yo que aquí está la clave de todo esto. Servir a Dios es servir a mis hermanos. De hecho, la palabra estoy para ser, con mayúscula, ser, guión, virte. Estoy únicamente para servirte, estoy únicamente para ver tu ser. O sea, tengo que dejar de ver tu cuerpo, tengo que ver tu mente del amor y tu espíritu. ¿Hasta cuándo tengo que servirte? Hasta que vea mi ser reflejado en ti, hasta que vea mi Cristo en ti. Y así es como nos podemos ir todos. Servir es la manera de regresar a Dios. Servir es la Sí, manera de regresar a casa. Servir es la manera de aceptar quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. No al final importa, servir es el sentido de la vida. exactamente. Sí, No importa a través de qué lo hagas. No importa. Puedes vender jitomates, puedes vender, ser arquitecto, puedes ser ama de casa. Tienes hermanos a quien servir. Cuando tú haces eso, ¿sí? Dice el curso, te vas a ahorrar muchos años. Dice, claramente puedes meditar y estar en la contemplación cientos, decenas de años, ¿no? Y tal vez algún día dice, como dice, lo lograrás, te iluminarás. Dice, pero es más fácil cuando le sirves a tus hermanos. sí, Ahorras tiempo. exacto. Llegas mucho más rápido. Claro. Contanos, Alejandro, un poquito de la conferencia que vas a estar dando ahora el día domingo. Sí, bueno, pues es una conferencia. No sé si me permitas compartir un ratito la pantalla ¿Sí? para nada más mover para que no se me olvide ningún dato. Ok. Ah, bueno, ahí está, mira, bueno, la conferencia, pues bueno, le puse consumado es, Dios es inevitable. Pues obviamente esto no es una amenaza, es la declaración de un simple hecho, es una garantía. Dios es inevitable, pero no es un Dios de miedo, es un Dios de amor. Y es inevitable porque tarde o temprano todo mundo tiene que recordar quién es. Por eso es que ahí encontraremos a Dios. Es el domingo 17 de agosto a las 11:30 de la mañana a 3 p.m. de la tarde. Claramente va a haber descansos. Tanto va a ser presencial aquí en Zihuatanejo, Guerrero, México, como también va a ser en línea. Aquí les dejo el teléfono WhatsApp de México. Ojo Ok. con esto, son 11:30 de la mañana, horario México. Eso te iba a decir, horario de México. Acá en Estados Unidos sería la 1:30 de la La tarde, 1:30, muy bien. hasta las Y, 5. Ya. ajá, y pues bueno, pues manden mensaje de WhatsApp para que se les haga llegar la liga. Es acceso libre con alguna aportación voluntaria, quien guste, si no, tampoco no pasa nada. A mí lo que me interesa es mandar el mensaje. Aquí obviamente vamos a hablar del sentido de la vida y que esa es la primera parte de la conferencia. Y la segunda parte de la conferencia, pues precisamente es, consumado es, Dios es inevitable. Y pues vamos a analizar por qué esto. ¿Sí? Incluso fueron las últimas palabras de Jesús cuando Jesús resucita prácticamente. Hermoso. Bueno. Ahí estaremos, ahí estaremos. Y a todas las personas que se quieran sumar a la conferencia o lo hacen a través de Alex o me mandan un mensaje a mí, pero lo importante es estar. Si lo sienten en el corazón, lo importante es estar. Quizás este sea el momento. Las cosas no pasan por casualidad y si vos en este momento estás escuchando esto, quizás sea tu momento. Es importante que te escuches a vos mismo. Bueno, Alex, hemos llegado al final. Eh, yo me quedé atónita, como verás, hablé muy poco, te Ay, escuché todo el perdón. tiempo, te escuché todo el tiempo y fue eh, es muy profundo, es muy profundo, pero lo importante es internalizarlo y no dejarlo simplemente como una muy buena información que me pasó Alex, sino empezar a vivir a través de ella y empezar, aunque sea poquito a poquito, a empezar a integrarlo, a empezar a aceptarlo, a empezar a reconocerme con mi Padre, ¿no? Con mi Creador. Así es. Pero gracias, gracias de corazón. Y bueno.
Nos veremos en el próximo encuentro y a todos ustedes, gracias por haber estado, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí y nos veremos en el próximo episodio. Gracias, corazón. Muchas gracias a todos, gracias a Dios y bendita eres. Gracias. Igualmente, un abrazo para todos y un excelente día.